Garay maniobra. Buena pelota para Colmán. Le puede pegar el zurdo. Colmán se amaga. Juega para Coronel. Cruza la pelota. Viene el remate al arco. ¡Gol! Del 12 de junio de Villalles. Juan Villamayor. De zurda. Remate esquinado por abajo con potencia. Volvió la lluvia, la Arboleda y con ella la conquista. Sí, el gol, el grito sagrado en la Arboleda. Gana el visitante 1-0. Villamayor lo hizo 4 minutos de juego. Adelanta la pelota para que juegue Solís. Ojo con esta acción. Hay mano. El árbitro dice penal. Penal para Rubio Ñu. La pelota pega en el brazo de Asta. El árbitro se tomó su tiempo, vio la mano, marcó la falta y Rubio Ñu puede empatar a partir de los 12 pasos. Le va a pegar Rojas. Allí está Tomás, se toma su tiempo, no se apura. Ahora sí, toma carrera, disparó. ¡Gol de Rubio Ñu! De penal. Al minuto 2 empata Tomás Rojas. Primer contacto con la pelota. 1-1 está el partido. Rechaza Colmán. La pelota arriba. Avanza el 12 de junio. Ahí está Kevin. Remató. ¡Gol! Del 12 de junio de Villalles, que no se conforma con puntuar, quiere la victoria el equipo de Centurión y lo consigue a poco del final del partido. El remate es Colmán. En esta acción vamos a ver en la repe, sí, el remate del zurdo Colmán, sí, marcando el gol de la victoria. Es Vargas, sí, el número 17 del equipo del 12 de junio de Villalles. Lo gana con el gol de Adrián Vargas, 2-1, 49 minutos. Lescano con velocidad, quiere marcar otro gol el equipo del Bajo Chaco. Lescano, la pelota por el medio. Yarín se queda con la pelota, con la última bola del encuentro, porque Morales dice terminó el encuentro. Fue triunfo del equipo chaqueño. Ganó el 12 de junio en su debut de la categoría. El Benjamín del Bajo Chaco dice presente con victoria. Ganó el conjunto de Centurión, 2-1 ganó el 12.